Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión toca hablar sobre Meta, ya que ha habido actualizaciones en lo que es su plan de la eficiencia por el que van a volver hacia el camino de la rentabilidad. Entonces os he recopilado un poco las novedades que hay sobre la empresa. Entre otras cosas, pues han anunciado nuevos despidos que ahora enseguida vamos a ver, y también las previsiones que tienen ahora sobre los gastos totales del año 2023 pues son más bajas que las anteriores que nos habían dicho. Después vamos a ver también la valoración de la empresa y alguna otra noticia que ha ido saliendo pues estas últimas semanas. Así que si os parece, comenzamos haciendo un pequeño repaso a dónde nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es la situación de la empresa? Bueno, como ya sabéis, Zuckerberg desde hace unos meses pues parece que ha dado un giro de tuerca en lo que es la empresa y parece que otra vez van a centrarse en la eficiencia y en ser más rentables. Parece que se acabaron esos tiempos de desperdiciar dinero. La empresa sufrió una caída bastante importante desde la zona de casi $400 por acción hasta 90 que llegó a caer. Dispararon sus gastos en un momento que no era el mejor para la empresa, en el que sus ingresos se estancaron. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se le hundieron los márgenes y por lo tanto también los beneficios, ¿no? De ahí la gran caída que tuvo, ya os digo que es como de un 75%, ahora enseguida veremos el drawdown. Aquí un pequeño repaso a las cuentas del año 2022 comparadas con las del 21. Como veis, pues los ingresos tuvieron un frenazo, la empresa pasó de estar creciendo bastante a estancarse y de crecer el 1%. Sí que es cierto que ajustando por la moneda y tal, pues algo sí que crecía, pero igualmente pues tuvo un frenazo importante. Vemos que los costes de la empresa incrementaron mucho y claro, ya lo explicamos la otra vez, qué es lo que pasa si tus ingresos están planos pero tus costes siguen creciendo. Pues que tus márgenes y tus beneficios se comprimen, ¿no? La empresa pasó a tener márgenes del 40%, márgenes EBIT, en el año 2021 a márgenes del 25%. Esto sumado a la incertidumbre que había, pues hizo que las acciones corrigieran muchísimo. Y el resultado final fue una caída en el beneficio por acción del año 2021 al 22 del 38%. Bueno, eso es un poco la situación de la empresa, ¿no? Lo cual llevó, como os decía antes, a un drawdown cercano al 75%. Pero desde que anunciaron pues estas medidas de que se iban a volver más eficientes y parece que cambiaban el rumbo de la empresa, pues ha estado recuperando en el mercado y el precio se ha algo más que doblado desde esos $90 a los que llegó a estar. Ahora mismo está cerca de 200, lejos todavía de los máximos históricos, bastante lejos, pero sí que es cierto que ha recuperado bastante desde esos mínimos. Bueno, como os decía, desde hace unos meses ya nos vienen comentando que se van a centrar en la eficiencia y de hecho ya anunciaron 11.000 despidos en el mes de noviembre. También nos anunciaron en los anteriores meses, para el que no esté tan al día con esta empresa, que reducían sus previsiones de gastos. Ahora, en el anuncio que vamos a ver después, las han vuelto a reducir y además también reducían lo que tenían pensado gastar en CAPEX, ¿no? En las inversiones de la empresa. Meta, como os he puesto aquí en el pantallazo, pues anunció que despedía al 13% de su plantilla en noviembre, lo que equivalía a 11.000 trabajadores. Y ahora nos ha anunciado que además de esos trabajadores va a despedir alrededor de 10.000 personas más. Ahora vamos a ver cuál es la plantilla de Meta y en cuántos trabajadores aproximadamente se van a quedar. Nos decían, en general, esperamos reducir el tamaño de nuestro equipo en alrededor de esos 10.000 empleados que os decía y además cerrar alrededor de 5.000 puestos abiertos adicionales que aún no han contratado, pero que son personas que sí que tenían pensadas a lo mejor contratar. Esto será difícil y no hay forma de evitarlo. Esto es lo que nos decía la empresa, ¿vale? Y las acciones reaccionaron de forma positiva, subiendo un 7% cuando se anunció esto. Alguno se preguntará, bueno, ¿y si la empresa está diciendo que va a despedir a 10.000 personas, que es más del 10% de su plantilla, ¿por qué sube? Bueno, pues porque esto el mercado muchas veces lo ve como un ahorro de costes, ¿no? Y a lo mejor lo ve como que la empresa se puede volver más eficiente, que es lo que buscan, y puede llegar a ganar más dinero en el futuro. ¿Vale? Sé que hay gente que le puede parecer raro que una empresa suba en bolsa si anuncia despidos. Bueno, Meta tenía al finalizar el año 2022 unos 86.000 empleados aproximadamente. Pero recordemos que en noviembre anunciaron 11.000 despidos y ahora han anunciado otros 10.000. En total suman 21.000. Los despidos de noviembre todavía no se habían reflejado, prácticamente ninguno, en las cuentas que presentaron pues al finalizar el año, ¿vale? En estos 86.000 aquí todavía no estaban reflejados esos primeros despidos. Entonces lo que podemos estimar aproximadamente es que una vez que se completen las 2 rondas de despidos que hay anunciadas, pues la plantilla de Meta debería quedarse en torno a 65.000 empleados, que es un nivel algo inferior a lo que tenía en el año 2021, ¿vale?
de 86.000 a 65.000. Esa sería la reducción que más o menos podemos estimar que tendrá. Aquí os pongo la evolución de la plantilla de Meta y vemos cómo había crecido pues de una forma brutal en los últimos años. Solo hay datos aquí hasta el 2021, pero bueno, los del 2022 ya hemos visto que eran 86.000, ¿vale? Os lo he puesto aquí, extraído de sus resultados. Y con lo que quedarían, por verlo visualmente, pues sería más o menos en 65.000, que es pues el número de empleados que tenían entre 2020 y 2021. Yo pienso que Meta tampoco será una empresa extremadamente diferente a lo que era hace un par de años o 3 para que necesitasen tantísimos empleados. Ya hemos visto como otras empresas, como por ejemplo Twitter, pues han despedido al 70% de la plantilla y la empresa, a pesar de que muchos decían que iba a dejar de funcionar y iba a ir mucho peor, pues no ha desaparecido ni nada de eso y sigue funcionando correctamente. Entonces probablemente pues estos despidos simplemente es una corrección de haberte cebado a contratar mucho en los años anteriores. Fijaros que de 2017-2018 la plantilla se había multiplicado por varias veces, ¿vale? Y la empresa no sé si había cambiado tanto como para tener 4 o 5 veces más personal. Bueno, ¿qué más cosas? Os he puesto aquí un pequeño comentario de Zuckerberg. Desde que redujimos nuestra fuerza laboral el año pasado, un resultado sorprendente es que muchas cosas han ido más rápido. Una organización más eficiente ejecutará sus prioridades más importantes más rápido. Las personas serán más productivas. Bueno, un pequeño comentario que nos hacía el CEO de la empresa. Y aquí os he extraído otro que es un poco sobre el futuro, ¿no? Parece que no ven que la economía vaya a estar en su mejor momento. Nos decía, en este punto creo que debemos prepararnos para la posibilidad de que esta nueva realidad económica continúe por muchos años. Parece que tampoco es que sea extremadamente positivo con los próximos años en lo que sería el entorno económico. Bueno, dos pequeños comentarios extraídos de Zuckerberg. Y lo que os comentaba al principio del vídeo, de la reducción de los costes totales, en una presentación emitida ante la SEC, pues nos anunciaban esto. Esperamos que nuestros gastos totales para este año 2023 estén en la horquilla o en el rango de entre 86 y 92 billion. Y anteriormente pues nos habían dicho que iban a estar en una horquilla 3 billion por encima, entre 89 y 95 billion. Así que parece, pues eso, que siguen tratando de ser más eficientes. Esto incluye el impacto anticipado de estos despidos y otras medidas de reducción de costes, e incluyen costes de reestructuración de aproximadamente entre 3 y 5 billion relacionados con cargos de consolidación de instalaciones e indemnizaciones y otros costes. Entonces esto es un poco las novedades que tenemos de la empresa. Ahora vamos a ver algunas noticias más y si os parece vamos a ver también la valoración de la empresa. Aprovecho para recordaros, como siempre chicos, que si os gusta este tipo de vídeos y queréis que lo siga haciendo de manera completamente gratuita, pues podéis dejar vuestro apoyo con un me gusta aquí abajo o dejando un comentario para tratar de que lleguemos cada vez a más gente, ¿no? Y también para motivarme a mí a seguir con ello. Bueno, tenemos varias novedades. La primera de ellas es una noticia reciente que salía esta misma semana, en la que nos decían que Meta está eliminando el soporte para lo que serían los NFTs que incorporaron en algunas de sus plataformas, quizás pues porque no sea ahora mismo una prioridad para la empresa. Entonces, pues vemos cómo poco a poco van eliminando cosas que a lo mejor no es en lo que se tienen que centrar en estos momentos, lo cual lo veo correcto. La siguiente noticia que salió recientemente, ya la comentamos en su día en un vídeo de estos de repaso semanal de noticias que os recomiendo pues ir viendo cada semana para estar al tanto, tiene que ver con el ataque, por así decirlo, que le hizo Apple con las actualizaciones de su sistema operativo y que dañó el negocio de Meta, ¿vale? Al no poder tener tantos datos para enfocar sus anuncios, ¿vale? Pues todo esto lo han ido parcheando, invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial y parece que ya están viendo unos muy buenos resultados y parece que están volviendo pues otra vez a los niveles previos a todo ese gran daño que le hizo Apple al negocio de Meta. Múltiples anunciantes y expertos de la empresa le dijeron al Financial Times que la herramienta de Meta Advantage Plus está impulsando significativamente el rendimiento de las campañas publicitarias, de manera que le permite recuperar el terreno perdido desde el cambio de la privacidad que os comentaba de Apple, que dañó bastante su negocio. Entonces, en mi opinión, esto es una muy buena noticia. Os dejo los enlaces aquí abajo en la descripción, ¿vale? Para que la podáis leer con más detenimiento. Pero esto es una noticia, en mi opinión, bastante interesante. Y la siguiente noticia de actualidad que os he recopilado, esta es del 7 de marzo, tiene que ver con otra cosa que preocupa bastante en relación a esta empresa y es con su competidor TikTok.
¿Vale? Desde hace un tiempo ya se está hablando de que es posible que TikTok acabe siendo prohibido en los Estados Unidos. Y de hecho la noticia que tenemos es que los senadores presentaron un proyecto bipartidista que habilitará a Joe Biden para prohibir TikTok en Estados Unidos. Sí que es cierto que para ciertos funcionarios y demás pues ya estaba prohibido, ¿vale? No les permiten tener instalada esta aplicación, pero parece que esto podría escalar a un nivel superior, lo cual, en caso de llegar a darse algo así, pues os informaré de ello, por supuesto, pero sería también algo bueno para Meta. Entonces, bueno, en resumen vemos que parece que están empezando a mejorar las cosas. Vimos como antes, cuando se hundía la cotización de Meta, parece que lo tenía todo en contra, ¿no? La empresa estaba desperdiciando, se decía, y puede que sea cierto, mucho dinero en todo el tema del metaverso. Bueno, también estábamos en otra época donde el dinero era muy barato, la financiación, ahora los tipos de interés están más altos, tenía el problema del competidor TikTok, que ya veis un poco pues cuál es la situación actual. También se decía que es posible que no recuperase el terreno perdido por la noticia que hemos visto antes de la actualización del sistema operativo de Apple, y parece que eso lo está mejorando, y además parece que se están volviendo más eficientes con lo que hemos anunciado de los despidos y ahorros de costes. Así en resumen. Ahora, si os parece, vamos a ver cuál es la valoración actual de la empresa, y ya veis que a nivel de negocio parece que empiezan a irle mejor las cosas, ¿no? Ya no tiene todas estas cosas en contra, sino que parece que todos esos problemas se están solucionando poquito a poco. Bueno, si nos venimos rápidamente a Ticker, pues lo primero que nos puede llamar la atención es que lo que se espera ahora de esta empresa, de Meta, es que el crecimiento estimado para los próximos años, o al menos lo que estiman los analistas, pues va a ser inferior al que ha sido en el pasado. Eso pues podría llevar a que la empresa esté cotizando en los próximos años a múltiplos inferiores, ¿no? Si el crecimiento es más bajo, bueno, veremos realmente si se cumplen estas estimaciones o si la empresa crece por encima de lo que estiman los analistas. Otra cosa que yo creo que es importante es qué es lo que va a pasar con sus márgenes de beneficio, porque la empresa está anunciando que va a ser más eficiente. Aquí vemos la caída en los márgenes EBIT hasta niveles del 25% en este pasado 2022 y vemos cómo los analistas estiman, y tiene sentido, ¿vale? Si la empresa se está tratando de volver más eficiente, tiene sentido que aumenten los márgenes. Cómo van a ir recuperándose poco a poco, pero según los analistas, no a los niveles previos que tenía antes del año 2022. Bueno, yo creo que esto es precipitado para saberlo y creo que aquí habrá que ir viendo, pues a medida que presente resultados, si va recuperando estos márgenes o no, o si los va recuperando en la medida en la que lo estima esta gente o vuelve a niveles previos de márgenes. Y en cuanto a la valoración actual, pues bueno, si valoramos la empresa actualmente en relación a los beneficios, que es una de las formas que tenemos de valorarla, se puede valorar por otras métricas también, siempre os recomiendo pues mirar varias de ellas, y la valoración actual es de unas 20 veces beneficios, que bueno, es inferior a la media, a la que ha venido cotizando, pero también pues las estimaciones que hay de cara al futuro para la empresa pues son de menor crecimiento y de que la empresa, según los analistas, va a tener márgenes más altos que los que ha tenido en 2022, pero más bajos que los que tuvo en el pasado. Entonces, pues bueno, a lo mejor yo intentaría aplicar múltiplos más bajos que los niveles medios, ¿vale? A mí 30 veces beneficios podría ser, pero preferiría ser conservador, ¿no? Y valorarlo con múltiplos más bajos. Entonces, esta es la valoración actual. Está cotizando con una prima respecto al mercado, pero también es cierto de que puede ser una empresa con más potencial que la media del mercado. Entonces, esta es la situación actual que tenemos de Meta, una empresa que, como veis, sufrió una fuerte contracción en el múltiplo y llegó a estar cotizando a unas 12 veces PER en noviembre, que justo coincide con cuando se anunciaron esos despidos y ese cambio en la ruta de Meta para el futuro. Y desde ahí, pues el mercado ha empezado a valorarla a múltiplos mayores. Así que bueno, aquí tenéis la actualización de la empresa con las novedades que ha habido pues en las últimas semanas. Y nada más, chicos, sin perder más tiempo, me despido de vosotros. Recordad, como siempre os digo, que podéis suscribiros al canal, si todavía no lo estáis, pues para no perderos futuros vídeos, podéis dejar un like para apoyarme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.